Listo, acá ya está grabando. Bueno, ahora sí estamos grabando. Bienvenidos a la charla de respiración y emociones. Lo primero que quería hacer ver sobre el asunto, ustedes ya percibieron que hay respiraciones que son coherentes o que le corresponden a distintos estados emocionales. Por ejemplo, imagínense ustedes caminando un día por la calle solos o solas de noche, en un barrio que no conocen, una calle que no conocen, medio oscuras, dan vuelta a la esquina y de pronto se encuentran con un monstruo delante de ustedes repentinamente. Piensen en el susto del momento. ¿Qué pasa con su respiración? Y acá lo tenemos. ¿Qué pasa con esa respiración ante un susto? Hay un corte, una interrupción. ¿Qué pasa con la respiración cuando una sensación de amenaza repentina, en realidad ya no es repentina y se sostiene en el tiempo? Nos empieza a dar nervios y eso también tiene una respiración propia, como la de este Muppets. ¿Qué pasa si en realidad descubrimos que esa supuesta amenaza que se venía sosteniendo en el tiempo y que ya venía generando otro tipo de ritmos respiratorios, en realidad no era nada? En realidad no pasaba nada al respecto. ¿Cómo es nuestra respiración cuando estamos aliviados, relajados? También cambia nuestra respiración. Los ritmos respiratorios, los ritmos biológicos, están asociados a nuestras emociones de una forma bastante directa desde lo instintivo. Esperen que yo voy a buscar una manera de compartir la pantalla diferente, porque no quiero compartir todas las imágenes. Bien, acá lo teníamos al amigo. Ya sé cómo voy a hacer así. Para entender un poquito cómo es esto de que nuestra respiración se acelere o se agite, o que las emociones tengan un tipo de respiración característica, tenemos que empezar hablando un poquito de cómo funciona nuestro aparato procesador de informaciones, que es nuestro cerebro. Seguramente habrán escuchado hablar de una manera de interpretar la naturaleza de cómo funciona nuestro cerebro dividido en tres aspectos, tres tipos de naturaleza. Esperen que no me estoy... bueno, ¿saben qué? Voy a poner así. Es lo que se llama el cerebro triuno, no sé si escucharon hablar, pero lo que me interesa de ese aspecto es entender que de nuestro cerebro, lo primero que va a captar información es el aspecto instintivo de nuestro cerebro, o sea, la naturaleza instintiva, la parte que procesa los instintos, que la compartimos con los reptiles, que de ahí que se llame reptiliano. Ante cualquier estímulo externo, nuestro cerebro instintivo es el primero que va a reaccionar. El cerebro instintivo saca conclusiones bien rápido en relación a lo que es seguro o peligroso. Ese es el primer impulso que va a disparar, o sea, va a generar respuestas en relación a si evalúa si es seguro o peligroso el estímulo que está recibiendo de afuera o de adentro. Ahora vamos a ver un poquito, pero no importa. Ya sea tanto interno como externo, si lo evalúa como seguro o peligroso, va a sacar conclusiones muy rápidas y generar una respuesta fisiológica. De ahí que se nos acelere el corazón, o se acelere la respiración, aumente la presión sanguínea ante situaciones que nuestro instinto evalúa que tiene que, la famosa respuesta de huir o atacar, pero para cualquiera de los dos casos pone en marcha toda una serie de mecanismos biológicos que son los que nos ponen en condiciones de responder a eso. Ahora, de
La siguiente parte de nuestro cerebro que va a interpretar esa información después de si es seguro o peligroso es lo que se conoce como límbico, que es el cerebro la funcionalidad que compartimos con los mamíferos. Y que la conclusión que saca en líneas generales es en relación a placentero y doloroso. Ahí es donde se procesan lo que llamaríamos de emociones. Hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones son estos primeros impulsos, que son más básicos, y son impulsivos porque están muy relacionados a lo instintivo. La memoria también se procesa digamos, en esta funcionalidad del cerebro, porque la memoria viene a ocupar un lugar que es clave para registrar si las experiencias en relación a la emoción que produjeron, también relacionada a la supervivencia, que es lo anterior. O sea, tenemos una parte de las... ¿Qué? Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces esperen, vamos. No sabía si era a propósito, sin querer, pero tenemos negro. ¿Todo negro? Hoy. Bueno, lo técnico, ¿saben qué? Vamos a salirnos. Bueno, disculpen porque pensé que se estaba viendo la pantalla. Yo estoy viendo, Dani. ¿La están viendo? Sí, sí. ¿Veían las imágenes? Negro. Sí. No, yo tampoco la veía. Yo tampoco la veo. Yo tampoco. Pero, yo veo la pantalla que dice las 3 naturalezas del cerebro, instintivo, límbico, cognitivo. Sí. Esa placa. Eso sí. Sí. Ah, Se ve que bueno, algunos bueno. lo ven y otros no, por ahí es de cada uno. Ah, Claro, yo veo algunos todo lo ven y negro. otros no. Ah, mira, qué raro. No, yo lo veía bien. Sí, algunos lo Sí, veían yo bien y también. otros mal. Bueno, ¿saben qué? Vamos a prescindir entonces Vamos a prescindir entonces de esas pantallas. Las voy a usar solo si hace falta. Vamos a charlar un poco. No, porque al final me estaba confundiendo más, me estaba enquilombando más que poner, sacar. Bueno, vamos a charlar del asunto y después si la necesitamos lo usamos. Entonces, ¿cómo quería que abordemos el asunto? Hay unas ciertas funciones de las emociones que son impulsivas, que son las que están relacionadas al instinto de supervivencia. Las procesa nuestro cerebro llamado del límbico, y están muy relacionadas a la memoria, porque nuestra memoria va a registrar cuáles experiencias resultaron dolorosas y cuáles experiencias resultaron placenteras, a grandes rasgos. En relación a la supervivencia, eso es lo que va construyendo también nuestros condicionamientos emocionales. Cuando una experiencia a mí me resultó placentera, mi memoria la va a registrar. La próxima vez que aparezca, va a generar una emoción parecida. Cuando una experiencia me resultó dolorosa, amenazante, también mi memoria la va a registrar para que la próxima vez que yo me acerque a ese tipo de experiencia, yo la reconozca como una amenaza otra vez, de la misma forma. Ese mecanismo es el que va construyendo nuestros condicionamientos emocionales, que nos empiecen a dar miedo a las mismas cosas, que nos empiecen a generar resistencia a las mismas cosas, o que nos empiecen a gustar las mismas cosas. Ahora, la diferencia entre emociones y sentimientos que me parece interesante para traer acá, es que el sentimiento es un poquito, se le dice, esto es terminología, digamos, esto son convenciones, pero para entender un poco el mapa, los sentimientos son lo que elaboramos en relación de esa emoción inicial. Por ejemplo, algo nos puede dar alegría automática. Ahora, el sentimiento que eso va produciendo, más elaborado, va más relacionado a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ver las cosas, a nuestros paradigmas. Eso ya empieza a irse del lado de lo instintivo y se viene más para lo cognitivo, y eso es lo que se le dice sentimiento. En términos prácticos son muy parecidos, pero hay una pequeña diferencia, y es que la parte del sentimiento que ya empieza a estar más relacionada a lo que nosotros pensamos al respecto racionalmente y que ya es lo que va a elaborar es la parte del cerebro cognitivo, que es la más nueva y que, bueno, es lo que establece, digamos, la diferencia entre voluntario e involuntario. Digamos,
que si el instintivo se manejaba entre peligroso o seguro, el límbico entre placentero o doloroso, el cognitivo es entre voluntario y o involuntario. Es el pensamiento también racional, el pensamiento es la voluntad y esa capacidad que tiene nuestro cerebro. Pero cuando esa emoción inicial pasa a desarrollarse como sentimiento, empieza a intervenir todo nuestro aparato de conocimientos y de pensamientos racionales, eso empieza a pisar en el terreno de lo cognitivo. Y es en ese terreno donde nosotros podemos empezar a actuar. Ahora, la clave de todo este asunto, de todo este planteo, es que hay un tiempo que tarda, un estímulo llega y hay un tiempo de diferencia de respuesta. Hay una respuesta instintiva que es la más rápida, produce una emoción y eso se traduce en un sentimiento y eso después nos habilita a la capacidad de evaluar y sacar conclusiones al respecto. Y es de 375 milisegundos, teóricamente. Quiere decir, hay prácticamente un tercio de segundo de diferencia de tiempo entre la respuesta automática, impulsiva, instintiva, y el momento en el que nuestro aparato voluntario e involuntario tiene capacidad de actuar. Esto a mí me pareció muy interesante como mecánica para entender, porque es en ese gap de tiempo que se manejan nuestras respuestas involuntarias, para que, bueno, en ese gap de tiempo en el mejor de los casos. Para que nos imaginemos, para que entendamos cómo sería esto, imagínense que ustedes sin querer tocan una pava caliente, tocan algo que quema, ahí lo primero que ustedes hacen automáticamente es sacar la mano, ese fue el instinto, no pensaron, no hicieron, fue un reflejo, sacaron la mano. Ahí les dio como una cosita, tipo, se pusieron tristes porque les dolió, todo eso está ligado a la supervivencia, y ahí al rato empezaron a pensar, putz, qué tonto, dejé el fuego prendido, cómo me olvidé de que estaba, ahí ya todo eso es desarrollo más racional, ya más mental, ya eso es lo último que pasa. Ahora, como el impulso instintivo va a generar respuestas automáticas y fisiológicas, ahí es donde entra la respiración. Lo interesante de todo esto es que el camino inverso también lo podemos recorrer. O sea, desde lo instintivo va a disparar respuestas que van a ir repercutiendo sobre los aspectos fisiológicos, sobre nuestras emociones y sobre lo que nosotros pensamos, pero como nuestro sistema nervioso en general es de doble mano, también el camino inverso nosotros podemos recorrerlo. O sea, quiere decir que nosotros desde nuestro pensamiento podemos actuar también sobre nuestras emociones y desde nuestras emociones sobre lo fisiológico y tomar una decisión sobre ciertos mecanismos fisiológicos para modificar todo ese circuito de condicionamientos. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de trabajar desde la práctica. Quiere decir que si ciertos estímulos producen ciertas emociones que se ven reflejadas en ciertos mecanismos biológicos, nosotros alterando los mecanismos biológicos podemos modificar esos circuitos. Ahora, lo interesante de esto no sería caer en una cosa como de autoengaño, como de cosa demasiado mecánica, digamos, ¿no? Obviamente que las cosas tienen sus mecanismos y nosotros necesitamos identificar cuáles son esos mecanismos que nos producen esas respuestas instintivas. Pero eso ya nos estaríamos metiendo en otro asunto, que es por qué las cosas nos resultan amenazantes o por qué no nos resultan amenazantes. Lo bueno que podemos dejar acá para, en todo caso, otra charla, es que así como nosotros podemos usar lo técnico, el mecanismo para interactuar sobre nuestros aspectos más sutiles, también podemos modificar nuestra perspectiva, lo cual va a incidir sobre nuestros mecanismos fisiológicos. En líneas generales, toda la respuesta instintiva ante una amenaza o no amenaza, yo puedo o trabajar sobre mis recursos
biológicos para enfrentar una amenaza, o puedo cambiar mi punto de vista y las cosas que me resultaban amenazantes de pronto dejan de serlo. Porque hay amenazas que son reales y hay amenazas que no lo son. O sea, aprender a distinguir cuál es una amenaza real y cuál no lo es, también va a incidir sobre nuestras respuestas biológicas. Bien, entonces, entendiendo un poco toda esta dinámica, vamos a hablar ahora puntualmente de la respiración. Y en la respiración, o sea, vimos que hay un espacio de tiempo que nos da, que es más o menos de 1/3 de segundo, pero en realidad no sé si es exactamente eso o no, esos son como, bueno, son estudios y esas cosas, pero tenemos un margen de tiempo, hay un tiempo que tarda porque nuestro aparato cognitivo, que es el que va a decidir voluntariamente sobre cómo responder a los estímulos, es más lento porque necesita más energía, porque es más nuevo también. Y entonces tenemos que identificar ese tiempo para actuar y evitar las reacciones impulsivas, o saber que cuando nosotros podamos intervenir ya se va a haber dado un proceso que ya se fue desencadenando. Entonces nosotros al principio a lo que podemos aspirar es a tratar de canalizar ese proceso que ya se desencadenó. O sea, si a mí algo me dio susto y ya se me cortó la respiración, ya se me cortó la respiración. Ahora lo que yo puedo hacer es hacer cosas que me permitan reconfigurar ese mecanismo que ya se desencadenó y transformarlo en otra cosa. Más adelante, lo que uno lograría, en todo caso, como ideal, es que ya el mecanismo funcione diferente. Pero en una primera instancia, lo que estamos observando acá son recursos para revertir un proceso que ya se desencadena. Ahora la cuestión es revertir ese proceso, pero no reprimir, no tratar de reprimir el proceso, no tratar de controlarlo, porque justamente son mecanismos muy automáticos y son naturales, y además que nos pueden salvar la vida, claramente. O sea, no, una respuesta impulsiva, instintiva, automática, no es algo negativo de por sí. Puede ser negativo o puede ser repositivo, depende de miles de factores. O sea, justamente es el instinto de supervivencia que puede ser muy útil. Lo que pasa es que muchas veces en la vida en que nosotros llevamos, nuestra supervivencia raramente está realmente amenazada. Y ese instinto de supervivencia viene a ser como si fuese una alarma todo el tiempo prendida, medio que inútilmente, como que no es que es como que nuestro instinto de supervivencia pasa a ser un poquito exagerado, un poquito sensible, un poquito susceptible de más. Y entonces ahí es donde se generan los mecanismos y los procesos que se van acumulando con el tiempo y que producen el estrés excesivo y las cosas desagradables. Pero entonces, sabiendo que la respiración responde a esos estímulos, está dentro del paquete de mecanismos biológicos que van a actuar automáticamente y que podemos hacer el camino de doble mano. O sea, un estímulo va a producir un tipo de respiración, pero nosotros alterando esa respiración podemos modificar nuestra percepción y el mecanismo producido por el estímulo. Ahí es donde entran los ejercicios respiratorios que nosotros practicamos. Y la respiración, hay dos aspectos que me parece interesante que trabajemos. Uno tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso y el otro tiene que ver con este juego entre lo voluntario y lo involuntario. Primero hablemos del sistema nervioso y después hablamos de lo voluntario y lo involuntario. Por cómo está construido nuestro aparato respiratorio, el músculo, o sea, la respiración es, esto tal vez sea obvio para algunos, pero como hay gente que no conozco, tal vez gente que no practica hace tanto tiempo, lo aclaro, si es obvio, disculpen, pero la respiración básicamente es una cuestión muscular, o sea, para que entre y salga el aire de los pulmones, son músculos moviéndose, y nuestra capacidad respiratoria en parte va a estar dada por una cierta habilidad muscular, que es la de lograr mover coordinadamente todo un montón de músculos, que son los músculos respiratorios. Ahora, que tanto logremos esa habilidad va a determinar nuestra capacidad respiratoria en un principio. Y el músculo más importante es el diafragma. El diafragma es como un músculo abovedado que está entre el abdomen y el tórax.
y divide el abdomen del tórax. Digamos que de alguna forma protege el aparato respiratorio del aparato digestivo. O sea, evita que ante cualquier accidente del aparato digestivo, las cosas que hay en el aparato digestivo pasen a los pulmones. Entonces es un músculo muy resistente, es un músculo muy fuerte y bastante grande. Y es el principal músculo respiratorio. Ahora, cuando el músculo está en relax, está hacia arriba. Cuando el músculo, el diafragma, se tensiona, se aplana, bajando. Cuando el músculo está en relax para arriba, los pulmones están vacíos, porque el diafragma, para hacer que el aire entre, se contrae y baja. Al bajar, bombea aire para dentro de los pulmones. Quiere decir que cuando estamos con pulmones llenos, el diafragma está tenso, y cuando estamos con pulmones vacíos, el diafragma está relajado. En general, no, por una cuestión de instinto de supervivencia, ante cualquier situación de amenaza, nosotros vamos a tender a cortar la respiración instintivamente. Ese es el ejemplo que traté de poner, que a mí me parecía divertido, pero al final creo que la mitad ni lo vio ni nada, que era de mi pobre angelito con esa cara de susto. O sea, cuando nuestro cerebro interpreta que hay una amenaza y dice, no, para, acá vamos a tener que salir corriendo o atacar, corta la respiración porque ahora necesita aumentar la presión sanguínea, aumentar el acelere cardíaco y actuar. Enseguida va a empezar a acelerar la respiración justamente para generar más recursos biológicos. Pero entonces, lo que a mí me interesa de este dato es que uno va a tender a cortar la respiración, especialmente la exhalación, porque desde el punto de vista instintivo, quedarse sin aire es equivalente a morirse. Entonces, si yo vacío los pulmones totalmente y me propongo no inspirar más, ¿por qué inspiro? O sea, imagínense este caso hipotético. Vacío los pulmones, me quedo sin aire y no respiro más hasta que me muero. ¿Será posible lograr algo así? O sea, ¿quién tiene más fuerza? ¿Mi voluntad de decir no respiro más? ¿O mi instinto de supervivencia que tarde o temprano me hace inspirar? Bueno, el instinto de supervivencia tiene más fuerza. Pero nosotros podemos, o sea, todo esto es para mostrar cómo la respiración y especialmente la exhalación va a tender a cortarse ante los nervios, básicamente, ante cualquier situación de amenaza. Y si nosotros soltamos la respiración y mantenemos una respiración fluida, vamos a contribuir de esa forma a atenuar esa sensación de amenaza, a atenuar ese estado emocional que es de nervios o ansiedad o lo que sea. Ahora, hay otro factor. Bueno, después hay otro factor que tiene que ver con cómo está hecho el sistema nervioso en sí. Y digo brevemente y por encima cómo funciona para quienes tal vez conozcan menos, pero el sistema nervioso se divide como en dos grandes funcionalidades, que son las autónomas y se llama somático, o sea, es el voluntario. O sea, hay toda una serie de funciones que nuestro sistema nervioso regula voluntariamente. O sea, yo decido y mi sistema nervioso responde. Por ejemplo, yo quiero mover un brazo y mi sistema nervioso lo mueve. Pero hay toda una serie de funciones que son automáticas, que yo no regulo. Por ejemplo, la digestión, por ejemplo, el sueño, por ejemplo, el latido del corazón y otras tantas, incluso más sutiles, tipo emociones, que yo no decido qué emociones tengo, o, bueno, que se acelere el corazón, bueno, ya lo dije, pero también las reacciones que son de acción, y etcétera, un montón. Entonces, la gran mayoría de las funciones que nuestro sistema nervioso administra son involuntarias y muy pocas entran en el terreno de lo somático. Ahora, lo involuntario se divide en dos, a su vez, que es lo que se conoce como sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La diferencia es que el sistema nervioso simpático es el que se activa y regula las funciones que son digamos las funciones que son de estrés, o sea, las funciones que son de reacción. O sea, el sistema nervioso simpático se activa ante amenaza
y es el que va a acelerar el ritmo cardíaco, acelerar la respiración, tensar la musculatura y todas las cosas que uno tiene que hacer para activar. El sistema nervioso parasimpático es la parte autónoma, también automática, que va a administrar las funciones que son de relax, o sea, aquellas funciones que nuestro cuerpo hace cuando no hay una situación de amenaza, que tienen que ver con el crecimiento, la digestión, el sueño, la sexualidad, / funciones reproductivas, incluso el sistema inmunológico, porque cuando nuestro sistema nervioso interpreta, cuando nuestro cerebro interpreta que hay una cuestión de vida o muerte, deja de lado todas esas cosas que no son urgentes, dormir, digerir, reproducirse, crecer, etcétera, y pone toda su energía en las cosas que son más urgentes, que son las de supervivencia. Entonces, todo esto para explicar que cuando nosotros empezamos a tener esta percepción de amenaza o a generar estas emociones, nuestro sistema nervioso va a switchear para el simpático y va a empezar a mantenerse en un funcionamiento que es permanentemente de desgaste. Ahora, ¿qué tiene que ver la respiración con esto? Y es que hay un nervio que graciosamente se llama nervio vago, y el nervio vago es un nervio que va junto con estos, el simpático, el parasimpático, y se ocupa de regular el funcionamiento entre estos dos, porque estos dos aspectos, el simpático y el parasimpático, se balancean entre sí. Quiero decir, cuando uno está muy activo, el otro baja, pero cuando el otro sube, el otro se aquieta. Entonces, siempre nos manejamos dentro de un equilibrio, o sea, en la medida en que se desequilibra demasiado ese funcionamiento, empezamos a tener problemitas, digamos, ya sea que o estamos demasiado estresados o estamos demasiado panchos, pero esos dos aspectos se tienen que mantener balanceados. Y y el nervio vago es un nervio que se ocupa de equilibrar. Cuando está muy pasado uno, si se activa, el nervio vago equilibra. Y lo interesante es que el diafragma pasa, cuando se mueve el diafragma, estimula el nervio vago por una cuestión de por dónde pasa ese nervio. Entonces, la respiración diafragmática también nos puede ayudar a balancear entre estas dos funciones cuando una está muy arriba y la otra muy abajo. Algunos dicen que va a estimular principalmente las funciones parasimpáticas, o también se dice que simplemente equilibra. Entonces, también si uno está muy abajo, muy planchado, digamos con el parasimpático muy activo, como si está durmiendo un montón, estás que te falta reacción o lo que sea, con la respiración uno también gana ese dinamismo, esa vitalidad, esa energía, y equipara y se pone en un balance positivo, un balance conveniente. Entonces, la respiración profunda, diafragmática, que aprendemos en las clases, nos van a ayudar por una cuestión de equiparar los estímulos nerviosos simpáticos y parasimpáticos, por eso va a interferir también sobre nuestras emociones, que es la parte ligada más a lo instintivo, y por otro lado va a hacer el camino inverso, reflejo, o sea, la respiración condicionada, la vamos a descondicionar, haciendo que intervenga de la respiración a esa sensación que tuvimos. Por eso el famoso, cuando algo te pone muy nervioso, que se diga, respira profundo. Bueno, respira, hace algunas respiraciones profundas. Bueno, es un refrán, es un dicho popular, pero que tiene bastante de cierto, en definitiva. Otro aspecto más en relación a esto, si surge algún comentario, pregunta, inquietud, pueden ahora interrumpir así, y no sé si tienen alguna duda de esta parte o si quieren hacer algún comentario. Yo tengo una pregunta. Estoy acá con la cámara apagada, pero te veo, como Male. o sea, tanto el simpático como el parasimpático es importante que los dos funcionen equilibradamente. No es que es mejor
que estemos más Claro. tranquis que más estresados. No. Tienen que funcionar equilibradamente. Por eso, demasiado parasimpático, llamemos, por decirlo de alguna forma, tampoco es positivo, o sea, nos puede matar. Quiero decir, el corazón dejaría de latir en un caso extremo. Digamos, si se aquieta, hasta que en un momento no late más. Quiero decir, no llegaría a ese punto, obviamente, pero también tiene un rango de funcionamiento. Por eso la respiración, y por lo menos desde el punto de vista de la experiencia, se puede comprobar, se puede confirmar que la respiración, cuando estamos muy acelerados, nos aquieta, y cuando estamos muy panchos, nos vitaliza. No sé los que practican si no tienen esa sensación. Entonces yo no diría que la respiración es solamente positiva para relajarnos. Yo creo, y por lo menos por experiencia, que la respiración lo que hace es emparejar, o sea, equiparar. Lo que está un poco abajo de más lo levanta, y lo que está un poco arriba de más lo baja, y nos deja en un punto en el que, digamos, nuestra energía nerviosa queda balanceada. Y creo que con la sensación que nos da la práctica, creo que lo podemos también verificar, como que uno queda con esa sensación. A veces que la práctica te baja, a veces la práctica te sube, dependiendo de lo que uno está necesitando más. Dani, Pero si puedo, sí, perdón, hola Dani, si puedo hacer un Andrea, comentario. hola. Hola. ¿Qué tal, Andrea? Bien, pienso que también, como si en ese balance quizás lo que es interesante es que te quedan los dos recursos a disposición, el de poder activar si tu cognición te dice que lo necesitas, tanto como de acuerdo a la cognición tuya de que en verdad no hay tal alarma, te puedas también acceder al recurso de tranquilizarte y bajar digamos, que esté a disposición en ambos recursos para una mayor, de acuerdo a la realidad, una mayor cognición de qué hace falta, porque a veces puede pasarte que a través de un recurso cognitivo, que es negar la realidad, necesitas reaccionar y no lo haces, y como que si ese Exacto. recurso no estuviera a disposición y hace falta que esté ahí. Entonces en la respiración tenés ese balance de decir que están los dos habilitados, activados como para su uso. Exacto, Eso. exacto, porque lo que vos traes acá, Andrea, es un tema que para mí también es re interesante, y que merecería como otro espacio aparte, pero que tiene que ver con la perspectiva, digamos, con qué cosas uno se dice y cómo uno interpreta los estímulos, la realidad, que es lo que le va a mandar la información en definitiva a tu cerebro de si es amenaza o no amenaza. Y hay un terreno enorme donde nosotros podemos trabajar sobre nuestra perspectiva, y que va a interferir un montón, y, o sea, tipo, digo, tanto para un lado como para el otro. Uno puede caer en el error, para mí, de negar la realidad, entonces, claro, está re tranquilo, pero la cosa está aconteciendo. O uno puede hacer ciertas modificaciones en su punto de vista y ver que la realidad se puede ver de otros lados, y también alterar de esa forma su percepción de la realidad. Paralelamente, y ahí es interesante, porque esto es para ver cómo no es ni bueno ni malo, a veces uno puede entender cualquier cosa, ver cualquier cosa y estar absolutamente equivocado, y es el instinto el que te salva. Tipo, el instinto va a marcar igual un ritmo y va a marcar un mecanismo. Entonces yo creo que justamente el desafío es ampliar la conciencia a tal punto de poder empezar a identificar cuáles son amenazas reales, cuáles no, dónde tenemos que darle cabida al instinto, dónde el instinto nos tiene que dar cabida a nosotros. O sea, quién es el que va tomando las decisiones, si la decisión la está tomando el instinto, si la está tomando una emoción, o si la estamos tomando voluntariamente. Todo eso va a tener que ver más con ampliación de la conciencia, que me parece que es clave. Pero bueno, tenemos ahí un tema enorme aparte. Acá, de lo que vos decías también, igual me lleva un poquito al asunto que sigue, que tiene que ver con, bueno, ahora un recurso que está relacionado a lo cognitivo, a esto de lo voluntario e involuntario, que también está atado a la respiración, y es que la respiración, al igual que muchas otras funciones, son varias, pueden pasar automáticamente
o voluntariamente. O sea, la respiración es una función que puede ser regulada tanto por el aspecto somático como por el aspecto autónomo de nuestro sistema nervioso. O sea, si yo no hago nada, yo respiro igual, mi cuerpo se ocupa automáticamente. Yo puedo estar respirando en este momento sin darme cuenta, así como mi corazón está latiendo en este momento sin que yo me dé cuenta. Pero yo puedo meterme, intervenir voluntariamente y hacer que la respiración ahora funcione como yo quiera, dentro de cierto rango. Quiere decir que yo puedo hacer que la respiración sea voluntaria o involuntaria. Hay varias funciones que tienen esa cualidad medio dupla de que puede ser tanto voluntaria como involuntaria, es decir, consciente o inconsciente o voluntaria o automática. Por ejemplo, el parpadeo también es una función que si yo no hago nada me voy a parpadear, pero si yo me lo propongo puedo regular la velocidad con la que parpadeo. Les diría que hay muchas más de las que uno cree. La pregunta es cómo, ¿no? Pero uno cuando sabe cómo empieza a encontrar muchas cosas que en realidad se manejan automáticamente y no puede influir sobre ellas. Por ejemplo, hasta la musculatura. Uno pensaría que la musculatura uno la mueve voluntariamente, pero sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos contracturados en el cuello? ¿Qué quiere decir? Que si nos contracturamos es porque estábamos moviendo, haciendo fuerza con un músculo sin querer automáticamente. O sea, hay tensiones musculares que son automáticas, también atadas a lo que venimos hablando, lo instintivo y la supervivencia. Pero quiere decir que hasta los músculos tienen un aspecto de movilidad, o sea, tenemos un dominio muscular voluntario, pero también hay un terreno muscular involuntario enorme. O sea, yo puedo entrenarme en todas estas funciones que pisan en los dos terrenos, yo puedo entrenarme en percibir lo involuntario y ganar terreno voluntario sobre la respiración, pero también sobre la musculatura, sobre un montón de otras funciones. Pero la respiración es la que nos interesa porque es bastante fácil dentro de todo. Y este mecanismo de enseñarle a nuestro cerebro, a nuestra mente, a intervenir voluntariamente sobre aspectos que son involuntarios, o sea, es un recurso, es como una herramienta, hace que empecemos a entender un poquito esta dinámica y podamos empezar a trabajar en lo que es la doble mano, esto desde lo voluntario, empezar a meternos en los terrenos involuntarios. Solo que hay que tomar decisiones. Y ahí entra otro terreno que tiene que ver con el ritmo respiratorio. El ritmo respiratorio es bueno, el ritmo respiratorio es una técnica, o sea, es usar la capacidad que tenemos de intervenir voluntariamente sobre la respiración, cosa que instintivamente no sería posible, o sea, los animales en general no lo hacen, pero nosotros tenemos la posibilidad de decidir a qué velocidad vamos a respirar dentro de un cierto rango, y es más, aprovechar las fases de la respiración, que no serían solamente inspirar y exhalar, sino inspirar, retener con aire, exhalar y retener sin aire. Esas 4 fases, cuando nosotros empezamos a intervenir voluntariamente, asignándoles un ritmo, asignándoles un tiempo específico, estamos decidiendo voluntariamente sobre terrenos que son propios de lo involuntario, que están regulados por el instinto. Es el opuesto a asustarse cuando alguien ve algo de golpe. O a ponerse nervioso ante una situación que le empieza a dar miedo, a ponerse nervioso, a que se te acelere el corazón porque te da susto. Recibiste el mail, no lo abriste todavía, pero ya se te aceleró el corazón. ¿Qué es eso? Eso es todo automático. Vos no decidiste acelerar tu respiración por decir, ya sé la que se me viene. No, supusiste y se generó una respuesta. Todo eso es automático. Y ritmar la respiración es una manera, un recurso técnico, para empezar a agarrar el camino inverso y decir, no, bueno, desde lo voluntario voy a empezar a regular las funciones involuntarias. ¿Por qué? Porque no sé qué dice ese mail. No hace falta que se me acelere el corazón todavía. Vamos a leerlo. Después de leerlo y vemos qué hacemos. Pero, digamos, a veces
O sea, a veces ese mecanismo nos va a servir, a veces no. Entonces, aprender a distinguir cuándo sí, cuándo no, y tener los recursos. Entonces, el ritmo respiratorio es una manera que nosotros tenemos de intervenir voluntariamente sobre un aspecto involuntario, a través de la respiración que pisa con un pie en cada canoa, entre lo voluntario y lo involuntario. En líneas generales, cuando nosotros vamos a usar las 4 fases de la respiración, inspirar, retener, exhalar y permanecer sin aire, inspirar y retener con aire, en general va a tender a dar más fuerza, más energía, más dinamismo, o sea, mete oxígeno en la sangre, aumenta un poco la presión, acelera el ritmo cardíaco, la inspiración y la retención con aire. Entonces, la inspiración y retención con aire tienden a activar. La exhalación y retención sin aire tienden a bajar, a aquietar, a relajar. Entonces, entre esos aspectos, en líneas generales, nosotros podemos regular el ritmo respiratorio según lo que también nos interesa hacer. De por sí, ritmar la respiración ya va a tener efecto, pero podemos tocar aquí y allá según lo que queremos lograr. Y el ritmo cuadrado, que es cuando nosotros hacemos el mismo tiempo para cada una de las 4 fases, ese es un ritmo que va a ser parejo, porque pone a todas esas fases en un mismo nivel de tiempo. Hay gente que le va a resultar más difícil retener con pulmones llenos y hay gente que le va a resultar más difícil retener con pulmones vacíos. Es curioso eso. Yo personalmente no sé por qué pasa eso, pero les puede pasar a ustedes que les cueste más regular la inspiración, regular la retención con aire, y a otros le va a costar más regular la exhalación y regular la permanencia sin aire. Desde el punto de vista instintivo, desde el punto de vista de la supervivencia, estar con pulmones vacíos es mucho más amenazante que estar con pulmones llenos. Quiero decir, en general, uno puede estar con pulmones llenos más tiempo que con pulmones vacíos. Es como que si vos vaciás los pulmones, te quedaste sin nada de aire y decidiste ahí voluntariamente, bueno amigo, ahora no vamos a respirar más, tu instinto te llama a lo poco tiempo para decirte, che, loco, ¿qué onda? ¿No vas a respirar? ¿Qué es esto? Entonces hay una fuerza instintiva que se activa más rápido que si vos estás con pulmones llenos, que de una provisión de oxígeno mucho más grande. Entonces el instinto va a tardar más tiempo en decirte, che, ¿qué onda? ¿No vas a respirar más? Entonces, con pulmones vacíos suele ser más desafiante. Por eso lo interesante del ritmo cuadrado es que pone a todos en la vara del más flojito. Póngale, si a uno le cuesta estar con pulmones vacíos, bueno, acomoda a todos en función de esa medida, de la más baja. Por eso estabiliza. Y si les parece, practicamos un poquito ese ritmo cuadrado, pero me gustaría que hagamos una experiencia corta, de hacer este ritmo cuadrado, pero ahora con toda esta información, desde el punto de vista de esta información. ¿Cuál sería? Vamos a empezar a regular la respiración, pero me gustaría que le presten atención cómo el instinto va a empezar a responder automáticamente, el emocional va a opinar, nuestra voluntad va a tratar de organizar las informaciones, y todo eso en el contexto de la técnica. Vamos a empezar con un ritmo bajito, pero lo vamos a ir aumentando, porque me gustaría que ustedes puedan ir regulando y observándose a ustedes mismos estos 3 elementos que empiecen a intervenir. El instinto preocupándose porque ustedes están tratando de regular la respiración, la emoción que está linkeada a esa sensación de amenaza o no, y su voluntad hablándose a sí misma, digamos, proponiéndose una consigna. Ahora, vamos a hacer esto, pero vamos a agregar un elemento más que es propio de nuestra escuela, que es que en vez de tratar de imponer una autoridad mental, voluntaria, como decirle al instinto, no, te callás, vamos a contar 4 y contar 4, no, vamos a hacerlo desde el placer. O sea, vamos a negociar todos en esa respiración.
El instinto va a decir, che, ¿qué onda? ¿Vas a ordenar así la respiración? Y ustedes le van a decir, sí, pero bien bajito, no te preocupes. Ah, ok, me quedo tranquilo. Bajito puedo. 3 segundos puedo. Sí, 3 segundos. Ahí entonces, ok, estamos todos ok, la emoción es agradable, estamos ok. Ahí el voluntario va a decir, ¿viste qué agradable? Sí, qué agradable. Bueno, subimos un segundo. Y ahí el instinto va a decir, ¿cómo así? ¿Estás loco? Probemos. Bueno, ¿y está agradable? El agradable es como nuestro puente, agradable, desagradable. Si está agradable, van a ver que entonces el instinto aprende que puede confiar. Si está desagradable, el instinto empieza a revolotearse. Entonces, por eso es tan importante que nosotros siempre nos manejemos en el terreno técnico de lo agradable, para ir logrando que todos nuestros aspectos, que son todos motores, que son todos vectores de fuerza y que son herramientas que tenemos, estén todos de acuerdo y no empieza a pasarnos que uno quiere una cosa y el otro quiere otra. Como cuando uno está tratando de convencerse a sí mismo de algo que por dentro no te cierra, entonces sabes que tenés que ir, pero llegaste tarde, sabes que tenías que hacerlo, pero no lo hiciste. Ahí es cuando los vectores empiezan como a desalinearse. De esta forma, podemos usar el ejercicio respiratorio como un experimento, un laboratorio, para ver cómo interactúan entre sí todos estos aspectos que forman parte de nuestra maquinaria, digamos, de nuestro sistema de toma de decisiones y de vida. ¿Sí? Entonces vamos, siéntense con la espalda derecha, vamos a hacer la experiencia. Vamos a hacer un ritmo cuadrado, pero la consigna es empezar con un número bien bajito, que uno diga, no, pero es una papa. Sí, ya sé, es una papa, ¿ves? Justamente es eso, es una papa, perfecto. Entonces cierran los ojos y traten de contar un pulso parejo. Arranquen con 2 segundos, 3 segundos o 4, depende de su nivel de práctica. Pero la inspiración, la retención con aire, la exhalación y la retención sin aire duran lo mismo. Hacen un ciclo más de esa forma, pero a cada ciclo empiezan a sumar un segundo más. Como quien va tirando un poquito de la soga, ¿vieron? Pero observándose ahora desde ese punto de vista. Observando sus distintos aspectos, interactuando. Y tratando de negociar a través del ritmo respiratorio. No es para avanzar sistemáticamente, es para llegar al punto en el que estén todos de acuerdo, digamos. Sigan un poquito. Traten de distinguir los impulsos instintivos, los impulsos emocionales y los impulsos racionales que se ponen en juego en la técnica. Y traten de aumentar. También está el desafío. Fíjense que su instinto de supervivencia siempre va a tender a prender las alarmas un poquito antes de tiempo, por las dudas. Entonces, ese margen podemos aprovecharlo para mejorar, para superarnos. Hagan un último ciclo, solo para una experiencia breve hoy. Bien. Cuando necesitan inspirar, ya inspiran y respiran normalmente. Con todas estas informaciones, espero que hayan podido
en esta técnica puntual, que fue realmente muy breve, haber sentido un cambio a todo nivel que realmente acontece. Por último, y después dejamos unos minutitos para preguntas, algo bastante práctico, que es cómo usar la respiración en diferentes circunstancias, que puede llegar a ser útil en algún momento. Esto sí voy a compartir la pantalla para que la vean. Lo tenemos por aquí, a ver, díganme si lo ven. ¿Lo están viendo? Bien. Sí. Sí. Bien, ahí lo ven. Pero... Bien. La respiración, ¿cómo aplicarla? Vamos a distinguir entre a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A corto plazo sería cuando yo estoy ya en una situación emocional que un poquito ya se me está desbordando, que ya está un poco desagradable, que es algo para hacer en el momento. O sea, cuando la crisis ya es una crisis, digamos. Nosotros usamos mucho el ejemplo de la avalancha y siempre que se habla de administración de las emociones sin reprimir, se habla que para no reprimir emociones, uno tiene que actuar sobre ellas cuando la avalancha es apenas una piedrita que se va balanceando, no cuando ya es una catástrofe. Cuando es una catástrofe ya es muy difícil hacer cualquier cosa. Pero cuando la cosa se puso medio heavy metal, a corto plazo, estas respiraciones pueden ser muy útiles. Respiración completa, como les decía antes, porque balancea esto del sistema nervioso simpático y parasimpático por el movimiento del diafragma, por el estímulo del nervio vago, y porque es el camino opuesto en términos de condicionamiento a la respiración acelerada o entrecortada, que es propia de las situaciones de miedo, de estrés, de amenaza, etc. Entonces la respiración larga, lo más larga posible, tanto la inspiración como la exhalación. Y otra técnica que funciona muy bien para cortar un circuito emocional, si uno necesita salirse de eso, es soplo rápido, que es como ir por el opuesto, que es hiperoxigenar la sangre, modificar la composición química y generar un estado de hiperoxigenación. Ahí soplo rápido funciona, 15 minutitos es bastante, pero es muy eficiente. Puede ser menos, obviamente, pero vale la pena hacer la experiencia. Corta el circuito. Atención, no resuelve el problema, pero si uno necesita a corto plazo resolver, después de ahí, en todo caso, decide qué hace. A mediano plazo, quiere decir cuando ya no estamos en la crisis, ya no estamos adentro del incendio, la respiración ritmada como la que hicimos hoy, respiración cuadrada como una práctica, como algo para entrenar, digo, a mediano plazo, el ritmo cuadrado que hicimos hoy también funciona. Claro, si yo estoy muy nervioso, es muy difícil que yo me ponga a ritmar la respiración, por eso no funciona tan a corto plazo. Pero si yo ya salí, por ejemplo, yo hice ya unos minutitos de soplo rápido, o ya hice un poquito de respiración completa, tal vez después ahí yo pueda empezar a ritmar la respiración y sí me va a funcionar. Y otra técnica muy interesante es la respiración alternada, que los que practican hace más tiempo conocen, pero que es cuando usamos las fosas nasales alternadamente. Eso es mejor aprenderlo en clase con un instructor, pero los que ya conocen es esa respiración alternada, también es muy buena para regular este asunto de lo nervioso y el emocional a mediano plazo, no en el momento de crisis. Y a largo plazo, la práctica completa nuestra es la más poderosa porque es la que va a estructurar, la que va a dar estructura y la que va a hacer que ya nuestros impulsos ya empiecen a ser diferentes. No solamente que tengamos que canalizarlos de otra forma, sino que ya empiezan a surgir de otra manera y eso ya es lo ideal, obviamente. Y acá puse la egrégora, que es un poquito el entorno, es la influencia grupal, que también contribuye un montón a la manera en la que tenemos de administrar nuestras emociones. Es distinto, según el grupo, el paradigma emocional va a ser totalmente diferente y eso siempre nos va a influir a reaccionar o responder o a ver las cosas de una cierta forma o de otra. Bien. Con todo esto, lo que me gustaría es que ustedes se puedan llevar herramientas y conocimientos que después puedan poner en práctica
y que les dé recursos para lidiar cada vez mejor con los aspectos emocionales que muchas veces están dentro del terreno de lo automático y de esta forma podemos traer al terreno más de lo voluntario y alinear, digamos, esos motores, esas fuerzas, cosa de que nos lleven todas para el mismo lugar al que queremos ir. Así que, bueno, por acá podríamos ir terminando por hoy. Me gustaría que si hay preguntas o comentarios, ahora aprovechemos 5 minutitos para que el que quiera haga algún comentario. Dani, Preguntas. yo Sí. tengo una consulta. Por ejemplo, no se me ocurre otro estado de crisis que no sea, no sé, algún tipo de ansiedad o malestar. Y el primero que era a largo plazo, cuando ya estás, digamos, con las papas A corto. calientes. A corto, eso. Esa era la del soplo rápido, ¿no? Claro. No. Sí. Sí. En ese momento, ¿vos crees que está bueno hacer soplo rápido cuando uno está por ahí en, no sé, en una crisis de ansiedad o algo así, como mucho malestar, Mirá, que a no mí puede salir de ese momento por ahí, no sé, gente que tiene, no digo llegar ya a un ataque de pánico, pero antes, la situación previa? Sí, mira, te Es digo, motivo de mucha consulta eso. sí, pero te digo un poco, esto te respondo un poco más desde la experiencia, digamos. En general, o sea, para mí lo mejor para hacer en ese momento es prestar la atención a las exhalaciones, porque uno tiende o sea, cuando uno se empieza a quedar sin aire, muchas veces lo que está pasando en realidad es que no está vaciando los pulmones, al revés de lo que uno creería. Cuando uno por nervios se le empieza a dar taquicardia, empieza a sentir que se ahoga y todo eso, en general uno tiene los pulmones llenos de aire, porque la respuesta instintiva es acortar la exhalación. Entonces uno no vacía. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es exhalar. Agarrar y exhalar. Vaciar los pulmones. Vaciar, vaciar, vaciar. Más. Y ahí inspirar profundo. Volver a vaciar. Y volver a inspirar. Volver a vaciar. Ahí sería una respiración lenta, pero con énfasis en la exhalación, que es al revés de lo que uno tendería a hacer. Después de eso, una buena serie de soplo rápido, esto hay que ver, porque si acelera, no, si aumenta la aceleración, no, pero en general el soplo rápido corta el circuito si uno lo sostiene. Porque cuando la respiración se acelera, es una necesidad del cuerpo también de incorporar más oxígeno en la sangre, ¿no? De que llegue más oxígeno. Entonces, vos tenés dos maneras, o respirando lento pero más profundo, o sea, con esa atención en la exhalación, entonces decís, ahí metiste el oxígeno, ahí cortaste el circuito, o la otra es, vos necesitas oxígeno, toma oxígeno. Y en vez de que se agite solo, es como si lo agitaras vos, pero lo agitas más de lo que necesita. Entonces, compensás toda la necesidad de oxígeno. Después de eso se aquieta. Esto tal vez hace falta un poquito más de práctica para distinguir. A una persona que no conoce nada, tal vez yo haría énfasis en que exhale más e inspire lento. Exhalar más, inspirar lento. Y así, bueno, básico. Pero en situaciones en las que uno se pone nervioso y empieza a necesitar cortar el circuito, meterse una buena serie de soplo rápido corta el circuito. Lo corta. Buenísimo, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Cecilia. Yo quería, o sea, del mismo ejemplo, ella puso ataques de pánico, pero yo resolví mucho el tema del asma. Sí. Descubrí que muchas veces el miedo que te da con no poder respirar es porque no sacás todo el oxígeno. Total. Solo te estás mentalizando en absorber oxígeno y no tenés espacio, porque en verdad no estás largando el aire. Y una vez que entendés eso, te das cuenta que si te tranquilizás, largaste el oxígeno, tenés más para exhalar.
Calculo, Total. nunca tuve un ataque de pánico, pero debe ser lo mismo, debe ser el estar absorbiendo todo el tiempo, inspirando y no exhalando. Total, porque está muy ligado a ese mecanismo instintivo. Es contrainstintivo exhalar. Es como una especie de confusión, que es tipo, necesitas respirar, entonces instintivamente inspirás. Ahora, ¿qué es lo valioso de esto? Que si yo aprendí que en realidad lo que tengo que hacer es exhalar, o sea, mi instinto no me lo va a decir eso, pues no entiende, pero yo ya aprendí. Cuando me doy cuenta que me empieza a pasar eso, yo voluntariamente hago algo que mi instinto no haría. Voluntariamente vacío los pulmones para poder inspirar más profundo después. O sea, no es para quedarme sin aire, al contrario, es para poder incorporar aire. Entonces hay que vencer un poquito ese miedo, que no, pero ¿cómo te vas a quedar sin aire? ¿Estás loco? Ahí es donde es importante el funcionamiento del pensamiento voluntario. Es decir, tranquilo, vamos a exhalar todo. A pesar de que el instinto opinaría diferente en este caso, vamos a exhalar y de ahí inspirar. Y ahí el instinto se empieza a sumar. Es lo que Cecilia dice. Y también para cosas de asma también ayuda un montón. Ahora, sugerencia es tratar de usar estos recursos, ni bien uno empieza a sentir que la cosa empieza a generarse. O sea, no tenemos que esperar a que sea una avalancha, una crisis incontrolable, digamos. Si yo empiezo a sentir que me está empezando a dar esa cosita por dentro, que yo ya sé que esto, si escala, esto va a terminar mal. Bueno, ni bien me empieza a agarrar. Yo ahí empiezo a usar estos recursos para desatar el nudo antes que esté reapretado, digamos. Cuando apenas se está empezando a enmarañar, ahí. Entonces ahí estamos todos más de acuerdo en esa fase. Cuando la cosa ya es un incendio, ahí es más difícil y por eso hay que tomar medidas más drásticas, digo, ¿no? Por ejemplo, esto del soplo rápido o de la respiración esta, si uno consigue entenderla, perfecto, es la ideal. La mayoría de las veces es por sugestión. Claro, porque uno Nico, Ah, Vanessa, ¿qué tal? Pero, perdón, una cosita que quiero agregar a lo que dice Cecilia, porque esto de la sugestión es muy interesante, porque es la relación entre la memoria y la emoción. Vos ya tuviste una experiencia que te dejó una marca emocional, entonces tu memoria se la acuerda. Y cuando empieza a verla venir otra vez, tu memoria te dice, ¿te acordás? Aquella vez lo feo que fue, ahora va a ser igual. Pero eso es otro asunto, es el mundo de los condicionamientos y habría que verlo en otro espacio, pero es muy interesante identificar cómo la memoria juega un rol tremendo, el condicionamiento juega un rol muy importante, que también es un trabajo ir como desestructurando. Vanessa, ¿qué ibas a decir? Perdóname. Sí, coincido con vos en lo que acabas de decir del tema de la memoria. Yo tuve durante un tiempo, no sé si, la verdad que a veces me queda la duda porque creo que a toda la gente que escucho decir que tuvo ataque de pánico le faltaba el aire y sentía como presión en el pecho. Pero en mi caso nunca me pasó eso. O sea, nunca me faltó el aire. ¿Cómo se hace en ese sentido? Porque yo no siento que me falte el aire en esos momentos y tampoco siento miedo a infartarme ni nada. Pero sí un miedo intenso a perder el control. Es como, bueno, o a la muerte también. Pero es como que ese mismo miedo o esos pensamientos que son obsesivos me llevan a no poder cortar ese circuito. ¿Qué se hace con la respiración en ese sentido? Porque no es que yo siento que me falte el aire, ¿entendés? Claro. El aire Bueno, está bien. yo creo que ahí hay que tratar de trabajar en la franja del mediano plazo. Que es no esperar a que ya sea como una sensación intensa, sino buscarse algo regular, que uno hace aunque no hace falta. O sea, lo interesante del laburo técnico es hacerlo en la medida en que no es necesario. Porque esa fase es la que construye estructura y va atenuando condicionamientos. Porque la verdad que hay mucho de condicionamiento, lo que decía Cecilia, la sugestión o condicionamiento, yo lo entendí por ese lado. Pero es trabajar en el mediano plazo para mí, Vanessa. Tipo, cuando no hace falta, en todos los momentos en los que no es necesario, ahí construir estructura.
Claro, y a través de, por ejemplo, el mindfulness, bueno, estoy practicando bastante, eso puede Claro, ayudar, ¿no? Como yo tengo entendido igualmente que se activa la amígdala, ¿no? Cuando uno está, cuando se siente en peligro, y hay algo que recubre a la amígdala, que es el hipocampo, y tengo entendido que, bueno, la práctica del mindfulness lo que hace es agrandar el hipocampo, o fortalecerlo más, digamos, con la práctica, y eso hace que por ahí uno no esté tan en estado de alerta, ¿viste? Igual coincido con que hay sí, una cuestión de memoria, que sí, quedó de esa experiencia, que en algún momento, ¿viste? Resurge, o sí, resurge como ese miedo en realidad, ¿viste? Y entonces como en un círculo que no podés salir, es muy exacto. desagradable, pero bueno. Mira, más allá de lo que pasa fisiológicamente, lo que nosotros hacemos, bueno, que vos también conociste ya un poco, pero Sí. tiene mucho de esto de mindfulness que tiene que ver con la respiración, que también va a generar un tipo de neurotransmisores que van a contribuir a bajar un poquito la respuesta, digamos, reactiva, que es un neurotransmisor que se llama GABA. También la cuestión de concentrarse, poner atención, también por cómo funciona el cerebro cuando uno se concentra en cosas, trae el funcionamiento a un sector del cerebro que es diferente a cuando el cerebro está en una modalidad más dispersiva, más aleatoria, más arbitraria. Entonces, todo lo que es ejercicios de concentración, de prestar atención en una cosa, en otra, meditación, respiración, todo eso va a contribuir muchísimo. Ok. Sí, Gracias, Dani. de nada, Vanessa. Y Stella tiene la mano levantada. Chicos, yo quiero decir algo, el que necesita irse, váyase tranquilo, 1.000 millones de gracias por estar, en serio, muchísimas gracias, espero que haya aportado. Cualquier duda, escríbanme y yo me quedo respondiendo preguntas de una, pero para los que necesitaban irse. Decime, Estela, para que estás muteada, para que te desmuteo. Ahí estás. Hola. Espero, te pregunto, cuando uno está muy enojada y, por ejemplo, no quiere decir lo que tiene que decir y lo larga, ¿cómo puede utilizar la respiración para no decir lo que por ahí, ese enojo en ese momento tenés? Sí. No sé si Hay que acordarse, a mí por lo menos me ayuda, hay que acordarse de los 375 milisegundos. Hay que dejar pasar eso, tipo, no que tu respuesta no sea más rápida que 375 milisegundos. No es mucho tiempo, o sea, pero tenés que aguantar 375 milisegundos, nada más. Eso es lo primero. Tipo, no respondas automático, banca un segundo. Ahí inspira profundo y exhalás. ¿Viste el famoso contá hasta 10? Tiene una base biológica importante, pero entonces no hay que responder en menos de 375 milisegundos, por decirlo de alguna forma, quiero decir, no sé cuántos, pero, o sea, ese número teóricamente es, pero no es que uno está contando el tiempo, pero no hay que responder impulsivamente, eso es lo que hay que tratar de evitar, hay que esperar un segundo, no es para reprimir, pero que no sea automático, darle tiempo a que llegue a las capas, a que nosotros podamos hacer lo que estuvimos entrenando, que es, bueno, aplicar una técnica o responder de otra manera, como las ganas que uno también fue construyendo. Esto tiene que ver también con el tema de mentalización, que habría que verlo en otro momento, pero no responder impulsivamente. Ahí la respiración te puede ayudar a cortar el circuito, a atenuar, pensalo mejor. Está bien, tal vez tenías razón, pero pensalo mejor, porque la consecuencia del enojo casi siempre va a ser negativa igual. Esto no es para ser ni condescendiente, ni para someterse, ni nada de eso. Pero muchas veces hay conflictos que uno se puede ahorrar, muchas veces hay otros puntos de vista que puede contemplar. O sea, es una maraña, ¿no? No quiero decir, no quiero patear ni para un lado ni para el otro, quiero decir. Pero no, hay que tratar de no responder impulsivamente. Y ahí usar, por ejemplo, la respiración lenta y exhalar. Y bueno, y ahí esperar un ratito.
y cortar el circuito. Y ahí pensar con la cabeza más en frío. Ahí sí uno toma sus decisiones, pero fríamente, no impulsivamente. Bueno, No sé muchas gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguien que quiera comentar alguna cosa? Bueno, si no, Parece que... bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias por haber estado. Me encantó, espero que les haya aportado y obvio que cualquier duda que tengan, escríbanme o nos comunicamos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Dani. Gracias, Dani, re claro. Besos. Qué bueno, Andrea. Chao, chao. Muchas Qué gracias, bueno, Dani. Andrea. Genial.